Bueno, y por último nos vamos ya con la última clave de la tarde, que nos hace mirar de nuevo a la divisa que estamos mirando pues últimamente mucho aquí en Negocios Televisión, el dólar. Recuerden ustedes, un dólar que ha caído mucho en las últimas semanas. Llevamos hablando de ello semanas, ¿no? Por las amenazas que está habiendo contra el dólar, ya no solo por parte del flanco oriental del mundo, ¿no? Por parte de Rusia, de China. Primero, por ejemplo, fueron Xi Jinping y Putin cuando hace unas semanas en esa reunión de ambos mandatarios en Moscú, en Rusia, pues dijeron básicamente que Rusia y China tenían que empezar a hacer todas las transacciones en sus respectivas monedas, que ya había una gran parte de las transacciones que se hacían en yuanes y en rublos, pero que tenían que derrocar al dólar, que eliminarlo completamente de esas transacciones que hacen ambos países. Luego fue Lula da Silva, el presidente brasileño, que la semana pasada sorprendía diciendo que el hecho de que el dólar tuviera que utilizarse para todo el comercio internacional pues prácticamente no le dejaba dormir por las noches, que era algo que le tenía despierto noche tras noche, el pensar por qué motivo, quién había sido el que había decidido que el dólar tenía que utilizarse como comercio entre todos los países. Y luego, para colmo, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que después de visitar China, que claro, otra de las teorías es hasta qué punto pudo verse influenciado por lo que se le dijo allí en China por parte de Xi Jinping, tras esa visita, Macron llegó a decir que era momento de reducir la dependencia que tenía Europa con el dólar. Desde luego, palabras muy duras que vienen directamente desde un aliado histórico, Francia. Bueno, las amenazas contra el dólar no han parado, una tras otra, ya lo están viendo ustedes, desde China, Rusia, Brasil, ahora Francia, por ejemplo, pero es cierto que el origen de todo está en algo muy sencillo, que es la guerra en Ucrania. Imagino que ya se lo imaginarían ustedes, pero casualmente, desde que comenzó la guerra, el imperio del dólar se ha empezado a desmoronar. Vamos a ver si nuestros compañeros nos pueden poner el gráfico del eurodólar o del dólar-euro al revés, por verlo realmente y especificar cómo está cayendo el dólar. Bueno, me parece que estamos viendo el eurodólar, así que ahí pueden ver la subida que ha llevado el eurodólar, que pues si lo decimos al contrario es básicamente la caída del eurodólar, sobre todo desde el mes de octubre. Ahí había empezado la guerra meses atrás, recuerden que había empezado en febrero, así que ya llevábamos ahí pues aproximadamente 8 meses más o menos desde que comenzó la guerra. Me parece que ya podemos ver el par dólar-euro y ahora sí, pues ven ustedes esa caída tan fuerte que ha tenido el dólar-euro desde los 1,04, me parece que estoy viendo ahí, 1,05 hasta los 0,91. Fíjense ustedes la caída que ha registrado el dólar, pero claro, ¿por qué ha pasado eso después de la guerra? 8 meses después, concretamente. Ya no solo porque algunos puedan pensar que la guerra ha servido como una especie de sacudida en el tablero geopolítico y que países como China y Rusia hayan demandado más poder y que crean que pueden conseguirlo a través de golpear a la divisa reina, ¿no? Que es el dólar, sino que si el reino del dólar ha sido amenazado, realmente es por algo que ha hecho el propio Estados Unidos y que además sabía en todo momento lo que iba a pasar y cómo iba a afectar a su divisa. Bueno, así lo deducimos de las palabras de Janet Yellen, secretaria del Tesoro, este fin de semana, porque la secretaria del Tesoro de Estados Unidos ha reconocido lo siguiente en declaraciones a la CNN. Dice que su país sabía que había riesgo de amenazar la hegemonía del dólar si castigaban a Rusia con sanciones financieras que al final estaban relacionadas con el papel que juega el dólar. Así que Estados Unidos era muy consciente de que bueno, pues una de las víctimas colaterales de esas sanciones contra Rusia podía ser su propia divisa reina, el dólar. Y es que claro, ¿por qué es esto? ¿Qué tienen que ver las sanciones con el dólar? ¿Por qué Estados Unidos sabía que podía afectar a su dólar en el caso de aplicar estas sanciones financieras contra Rusia? Hay que recordar que el precio de casi todas las materias primas del mundo, desde el petróleo hasta el trigo, pasando por el cobre o el té, que bueno, ya saben ustedes que es una de las bebidas favoritas de los británicos, no está denominada en divisa británica, no está denominada en libras esterlinas, sino que todos estos activos, materias primas, están denominadas en dólares de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que Estados Unidos le ha prohibido a Rusia que le venda a Occidente después de la guerra? Petróleo, gas, materias primas denominadas en dólares de Estados Unidos. Pero además tampoco ha dejado a Rusia hacer uso de sus reservas en dólares, es decir, ha hecho que una de las potencias más poderosas del mundo en términos de materias primas, que insistimos, se comercian en dólares,
no puede hacer ningún movimiento en la moneda de Estados Unidos, prácticamente. Eso es una exageración, puede hacer alguno, pero, por ejemplo, no puede hacer nada con sus reservas, no puede vender petróleo o no puede, bueno, sí puede hacerlo, pero con algunas restricciones, ya lo saben, tope a los precios, embargo, por ejemplo, al petróleo que viene desde el mar, pero bueno, ahí lo tienen, restricciones en una materia prima que se comercializa sobre todo en dólares. Entonces, al final, esto hace que los dólares necesarios para comprar petróleo, pues quizá no lo sean tanto, o al menos en estos países que tienen que ver con Rusia y que, bueno, pues son aliados de Rusia al final, que son, por ejemplo, China o Irán. Y que al final, pues ahora Rusia también tenga que recurrir a otras monedas para seguir existiendo, por ejemplo, sus propios rublos o los yuanes que vienen de China. En definitiva, el caldo de cultivo perfecto para que el dólar se vea amenazado, algo que ya sabía Estados Unidos. Sabía que iba a sancionar a Rusia y sabía que eso iba a poner en jaque el reinado de su dólar, pero aún así lo hizo. Janet Yellen ha dado a entender en esa entrevista por qué lo hicieron, por qué decidieron sacrificar, entre comillas, ese reino que ya estaba dado por hecho totalmente en el mundo del dólar. Son muchos los expertos que, bueno, siempre nos dicen que el dólar, si llega a caer como la principal moneda del mundo, va a tardar muchísimos años en hacerlo, que no vamos a verlo posiblemente en las próximas décadas. Y Janet Yellen, estos días, en una entrevista en la CNN, reconocía que sí, que sabía que las sanciones iban a crear ese deseo de países como China, como Rusia, como Irán, de encontrar alternativas a la moneda estadounidense, pero que aún así básicamente les merecía la pena. Era necesario aplicar esas sanciones contra Rusia. Les merecía la pena porque Yellen está convencida de que no van a saber copiar el reinado del dólar. ¿Qué dice concretamente la secretaria del Tesoro? Palabras textuales. Dice que no es fácil replicar el ecosistema que ahora está soportando al dólar. De hecho, dice que sería un desafío replicar el dominio del dólar. Y se lo venimos diciendo desde hace semanas. Es cierto que el dólar sigue siendo la moneda dominante. Por ejemplo, por dar alguna cifra, solo en el mes de enero el 85% del comercio mundial se hizo en dólares estadounidenses. Son datos del sistema de pago SWIFT. Y el yuan, por otra parte, solo representaba un 4,6, es decir, nada que ver, es que es muy poquito, es apenas un 5% realmente de lo que supone el dólar en esas transacciones, pero aún así, claro, hay muchísimos cambios que se están produciendo y el crecimiento del peso que está teniendo el yuan en el comercio internacional es mucho mayor a lo que está sufriendo ahora Estados Unidos, que es todo lo contrario, es un decrecimiento. Por ejemplo, en febrero, sin ir más lejos, cuando el yuan fue la moneda más utilizada en Rusia, ahí superó al dólar. Se utilizaba más el yuan de China que el dólar en Rusia. Claro, Rusia al final, ya saben ustedes que es algo entendible, que nos podemos imaginar que aquí se utilice más el yuan, porque al final es el aliado de Rusia, ¿no? Pero es relevante porque hasta ahora no había sido así, hasta ahora el dólar era la moneda mundial, desde luego. Pero Yellen va con todo, confía casi a ciegas en el dólar. ¿Y sus motivos cuáles son? Pues por un lado, que tiene unos mercados de capitales muy profundos, que en su país, dice, reina el imperio de la ley y que no hay otro país que tenga unas infraestructuras como las que tiene Estados Unidos, que le puedan permitir que su moneda sirva a un mundo como este. Así que bueno, ahí tienen pues una de las principales claves de la jornada. De nuevo, la derrota del dólar, que ahora mismo ha sido reconocida por parte de Estados Unidos y que dice que sabían que esas sanciones iban a amenazar a la hegemonía del dólar.